Seguimos conversando con Julio Cellini. Antes de la pausa estábamos hablando de las reacciones en Colombia sobre este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro, y tú nos comentabas eso, no es un cambio significativo, no menor. Pasamos del presidente Iván Duque, que reconocía un interinato, ahora esta visita del presidente Gustavo Petro llegando hasta el Palacio de Miraflores para consolidar esa nueva etapa entre las relaciones binacionales. Pero también en Venezuela se han dado reacciones a favor y reacciones en contra por parte de sectores de la oposición a esta visita. Julio. Mira, yo la verdad es que a veces no entiendo cuál es la lógica que tienen algunos de los principales dirigentes de la oposición. La verdad es que a veces es hasta frustrante escuchar cómo se le lanzan misiles al presidente Petro por haber venido a hacer lo que le corresponde hacer, reunirse con el presidente Maduro, toda vez que son países vecinos y hay intereses comunes, hay un montón de temas que resolver. Entonces, esta reunión era inexorable. Por cierto que Petro siempre fue muy prudente para que se produjera esta reunión y no fue de sus prioridades. Cualquiera hubiera pensado que se iban a reunir a los 2 días en los que Petro asumió el gobierno y no fue así. Entonces, a veces nos quedamos con pareciera que la lógica que prima es una lógica totalmente infantil en lugar de buscar acercamientos, que es lo que debería hacer la oposición venezolana con el gobierno de Petro, para tratar de conseguir en Petro, si no un aliado, por lo menos un interlocutor y un puente con el gobierno. Bueno, pareciera que la lógica es contraria. Como se reunió con Maduro, entonces tengo que criticarlo, tengo que decirle un montón de cosas. No, señor. Y que estamos hablando de países vecinos que obviamente tienen sus intereses, al ser vecinos, pues comerciales, Pero es que si, geopolíticos. Rosa, es que si Rusia y Ucrania se han sentado a conversar, a pesar de que están en una guerra, y una guerra de verdad, si Corea del Norte y Corea del Sur se sientan a conversar, a pesar de que están en una situación compleja, ¿cómo no nos vamos a sentar nosotros con Colombia, que es nuestro país hermano, que es nuestro país vecino? O sea, ¿en qué lógica la cabe? negociación y el diálogo es parte, pues son las herramientas que se deben usar en estos casos cuando hay diferencias. Es lo lógico, pero muchas veces parece que lo lógico o lo sensato no está a veces en la cabeza de ciertos dirigentes. ¿Por qué? Sí, claro, pero es que además no piensan Nos cegamos por temas ideológicos. Yo creo que no piensan políticamente con estrategia. ¿Cómo se te ocurre, si tú te estás dando cuenta que en la región latinoamericana tú estás perdiendo a tus aliados, cómo se te ocurre lanzarle dardos a los que quizás en este momento no son tus aliados, pero que tú necesitas conversar con ellos, tenerlos como interlocutores, que ellos puedan servir como puente o para generarle confianza al gobierno de Maduro y hablarle sobre determinados temas? Además, si Petro está hablando de temas que como país a nosotros también nos interesan, como es que entremos otra vez en el sistema interamericano de derechos humanos, que podamos empezar nuestro reingreso en la Comunidad Andina de Naciones, que podamos tener en Petro un aliado al proceso de negociación de México. ¿Cómo se te ocurre caerle a palos a Petro por venirse a reunir con Maduro? Al contrario, busca tener con Petro canales de acercamiento, busca conseguir en Petro una especie pues, de puente con el gobierno y un aliado, por lo menos al proceso de negociación. Entonces a veces yo no entiendo cuál es la lógica. Julio, y lo que hablábamos, que se dio, bueno, que el mundo se ha dado cuenta que esas políticas de excluir, de apartar, de aislar a un país y de sancionarlo para hacer que cambien, pues sus políticas pues no originan ningún efecto y no logran los objetivos que buscaban. Es que además pareciera que se les dificulta el hecho de entender que las estrategias que se han puesto en marcha en los últimos años han fracasado. Y si usted pone en práctica una estrategia y la estrategia fracasa, usted tiene que revisar eso. Si usted no lo hace, usted en primer lugar es un irresponsable o en definitiva es un tonto. Porque si usted va por un camino y ese camino no le conduce a donde usted quiere llegar, usted tiene que probar otro camino. Y sobre todo si el camino alternativo es un camino más cierto. O sea, un camino un poquito más iluminado, quizás más largo, por supuesto difícil, con complicaciones, pero es un camino más cierto que los que hemos intentado en el pasado. Entonces, a veces yo no entiendo cuál es la lógica que priva. O sea, cuando se sientan a pensar en las estrategias, pareciera que lo conveniente es continuar por la misma con la que se han pegado. Equivocado que no da y en el medio, Rosa, está un país que está esperando soluciones, que está esperando que la gente, que está esperando que los políticos interpreten cuál es el mensaje que tienen que dar y cuáles son las soluciones que están aspirando, y entonces ese país se ve frustrado. Por eso tú ves en las encuestas que la gente no cree ni en el gobierno ni en la oposición.
Y a pesar de que el gobierno tiene un gran rechazo en la opinión pública, tampoco hay una alternativa para la gente. Entonces, eso, con miras a la elección presidencial del 2024 y con miras a la escogencia del precandidato presidencial de la oposición, yo no sé si eso esté siendo una prioridad para los partidos políticos venezolanos en este momento, que siguen desconectados de la gente. Tan desconectados como está el gobierno, están muchos de los partidos de la oposición y muchos de los dirigentes de la oposición que hoy quieren aspirar a ser candidatos presidenciales. Siguen conversando de primarias, de candidatos, cada día una nueva candidatura y 40, 50 candidatos sí, pero dentro de no la hay oposición, una comprensión. mientras que la población exige respuestas, porque ¿a quién le va a quedar entonces escoger el líder de la oposición? Creo que muchos a veces dicen, bueno, pero vean el ejemplo de Barinas, donde la población escogió, entonces están dejando a que el ciudadano sea quien resuelva esta situación, que escoja el líder de la oposición, porque es imposible para la oposición venezolana de verdad conseguir a su candidato. Sí, porque los ciudadanos no se sienten representados, los ciudadanos no se sienten protegidos de alguna forma, ni por el Estado, ni por los partidos políticos de oposición que deberían representar una alternativa a lo que hay hoy por hoy. Entonces, el ciudadano está en una situación de desprotección total, donde las instituciones lo han abandonado, donde los partidos políticos lo han abandonado, pero pretenden hacerse de su favor y de su apoyo para lograr tener espacios políticos. No, señor, los espacios políticos se ganan escuchando a la gente, interpretando a la gente y planteándole a la gente soluciones a sus problemas reales. Pero mientras haya una desconexión de la clase política venezolana, repito, del gobierno y de la oposición, del ciudadano y de sus aspiraciones, entonces este país no va a lograr avanzar y seguiremos por el camino que vamos. Y yo creo que hay que dar un golpe de timón importante en ese sentido, Rosa. O sea, los partidos de oposición tienen una gran responsabilidad con el país, el gobierno tiene una gran responsabilidad con el país. La gente claramente la está pasando mal y requiere soluciones. Y esas soluciones tienen que ser consensuadas. Por eso, otra vez, lo vuelvo a decir, o sea, la mesa de negociación es tan importante, porque ahí están sentados los dos principales actores políticos del país y por lo tanto esos actores políticos tienen responsabilidades y esos actores políticos tienen en esa mesa que ser representantes de las aspiraciones y de las necesidades de la gente. Entonces, bueno, ojalá que haya una mayor comprensión por parte de los actores políticos, especialmente de la oposición, de la realidad del país de hoy y también de la realidad internacional que no es la misma de hace unos años. Y en medio de esa realidad y con esa realidad hay que buscar soluciones al país, a la gente, hay que buscar utilizar positivamente hablando la realidad internacional que tenemos en favor de la redemocratización del país. Sí, Julio, en estos momentos debemos hacer una pausa. Comprendo lo que nos dices, pues hay obviamente pues como ese país político que está pensando en el tema de elecciones mientras la población está esperando soluciones a los distintos problemas y que se haga una comprensión de lo que está pasando en el mundo, del panorama geopolítico, los cambios que se están dando a nivel internacional y los cambios que requiere nuestro país Venezuela. Vamos ahora a una pausa. Pero antes les contamos que el presidente de Guinea-Bissau llegó a nuestro país Venezuela para revisar la agenda de cooperación. Es parte de la información que ha llegado a esta hora. Hay imágenes sobre esta llegada. Fue recibido por el viceministro sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, fue quien recibió al presidente de la República de Guinea-Bissau. Durante su visita a Venezuela, se reunió con las autoridades del gobierno siguiendo la agenda que tiene como objetivo afianzar relaciones bilaterales entre ambos países. La nación caribeña y la africana firmaron en el año 2009 7 acuerdos de cooperación en salud, educación, energía, minería, antidrogas y defensa. Así que en el año 2016 luego firmaron otros acuerdos entre temas de la agricultura, formación militar y profesionales del área de salud. Se espera que estas conversaciones vayan en este sentido, así como también afianzar su cooperación y relaciones en materia energética. Imágenes desde el Palacio de Miraflores. Con esta información que se encuentra en desarrollo, nosotros nos vamos a ir a una pausa. Siga atento de los detalles de este encuentro a través de nuestra página web www.globovision.com y también a través de nuestros compañeros de prensa Globovisión, quienes estarán informando en detalle sobre este acontecimiento y esta visita oficial del presidente de Guinea-Bissau a Venezuela.